Hola, bienvenidos. Soy Pablo Cortés, kinesiólogo intensivista de la UCI Pediátrica del Hospital Félix Bulnes, y en estas cápsulas vamos a ver algunos aspectos del armado y configuración de diferentes ventiladores mecánicos. Para desarrollar estas cápsulas vamos a contar de diferentes videos, donde en primer lugar hablaremos de los circuitos de ventilación mecánica, de los diferentes equipos que podemos contar en nuestras unidades, dependiendo también de la selección adecuada para otorgar la terapia respiratoria a un paciente. En este primer video hablaremos sobre los circuitos ventilatorios. Los circuitos ventilatorios corresponden a los medios de conexión entre un equipo y el paciente, y por lo tanto una adecuada selección para cada paciente es indispensable para otorgar una terapia que sea adecuada. Podemos encontrar diferentes tipos de circuitos. Existen los circuitos activos y los circuitos pasivos. Los activos se diferencian de los pasivos, ya que estos permiten otorgar acondicionamiento del gas a través de diversos sistemas electrónicos. Son los que preferentemente se utilizan en las unidades pediátricas. Sin embargo, tenemos circuitos que van en pacientes neonatales y en pacientes pediátricos. Debemos considerar, de acuerdo a la marca y modelo, las recomendaciones que nos puede otorgar el fabricante, como puede ser, por ejemplo, en el caso de circuito Hamilton, que viene en explícito para qué tipo de paciente está indicado. En este caso, un circuito de 18-22 milímetros para pacientes pediátricos, y este otro modelo que es de 15 milímetros para pacientes neonatales y pacientes pediátricos. Diferentes marcas pueden otorgar diferentes características, pero algo que es indispensable es que siempre la rama de color más oscuro, que habitualmente es azul, celeste o algún color similar, lleva el gas que va hacia el paciente, y las ramas blancas son las que llevan el gas desde el paciente a la salida del ventilador. Otro tipo de circuito que podemos encontrar en nuestras unidades corresponden a los circuitos coaxiales, que están destinados a algunos modelos de ventilador mecánico de transporte, como es en el caso de estos modelos. Los circuitos coaxiales utilizan una rama que es inspiratoria y una rama expiratoria que se encuentran incluidas dentro de una misma tubuladura. Estos tienen diferentes características de acuerdo a la marca y al modelo de ventilador mecánico, por lo cual es indispensable tener en claro qué circuito y modelo va a utilizar el ventilador mecánico de transporte de mi unidad. Finalmente, otro modelo de circuito de ventilación mecánica corresponden a los circuitos monorramas, los cuales utilizaremos principalmente para otorgar ventilación mecánica de tipo no invasiva. Estos circuitos cuentan con una sola tubuladura, habitualmente con características de ser circuitos activos que nos permiten la termohumidificación y la entrega del gas. A diferencia de los circuitos de ventilación mecánica convencional, los circuitos monorama es una sola tubuladura y que utiliza un puerto de fuga que siempre debe estar proximal al paciente o cerca del paciente. Este puerto de fuga permite la exhalación del CO2 por parte del paciente. Puede ser a través de una pieza o puede estar incluido dentro de la máscara de conexión. Lo primero que vamos a hacer corresponde al armado de un circuito de ventilación mecánica monorama para ventilación mecánica no invasiva. Es importante destacar que este tipo de ventilador, si bien puede otorgar ventilación mecánica invasiva dependiendo de la interfaz de conexión al paciente, son equipos que están destinados principalmente a la conexión paciente de ventilación mecánica no invasiva. Este tipo de ventilador utiliza un circuito monorama, el cual vamos a comenzar a armar. Vamos a utilizar en primer lugar un filtro viral bacteriano que viene incluido dentro del circuito para el armado, el cual va a filtrar el gas proveniente desde el equipo de ventilación mecánica. Luego utilizaremos una cámara termohumidificadora, la cual se va a conectar a la base de termohumidificación. Una vez instalado el circuito, hay que conectar el cable calefactor desde la base calefactora. Luego, la lógica siempre es seguir el sentido del gas. En este caso, va a salir el gas desde el equipo de ventilación mecánica, va a ingresar a la base para acondicionarse. Luego, el gas ya acondicionado desde la base va a dirigirse hacia el paciente
y el circuito se va a conectar a la interfaz de conexión, que puede ser una máscara facial, oronasal u otro modelo. Es importante considerar que este tipo de circuito utiliza un puerto de fuga, el cual permite la exhalación del CO2 del paciente. Este puerto de fuga puede ser una pieza accesoria o, en el caso de algunas interfaces, el puerto exhalatorio viene incluido en la misma máscara. Una vez que ya hemos armado el circuito de ventilación mecánica, vamos a hacer la instalación en la unidad o para el paciente. Debemos asegurarnos la toma de oxígeno, que dependiendo del modelo de ventilador mecánico que utilicemos puede ser un sistema de alta presión o un sistema de baja presión. El ventilador mecánico se enciende. Dependiendo del modelo de ventilador mecánico nos puede dar la posibilidad de seleccionar el tipo de circuito a utilizar. ¿Okay? En este caso vamos a utilizar un circuito de 20-22 milímetros, que es un circuito con humidificación activa, y una vez que hemos configurado al paciente, además de los parámetros de conexión, damos inicio a la terapia. El siguiente video corresponde al armado y configuración de un ventilador mecánico convencional con un circuito activo doble rama. Es importante considerar que cada ventilador mecánico puede poseer configuraciones diferentes dependiendo de la marca y modelo. Asimismo, que cada marca y modelo de circuito de ventilación mecánica puede poseer diferentes características, compatibilidades y algunos accesorios que pueden ser utilizados y otros no. Este video consta del armado general de un circuito de ventilación mecánica doble rama con sistema de calefacción activa. En primer lugar, para este modelo vamos a utilizar una válvula expiratoria externa que va en la parte inferior de este ventilador. Luego utilizaremos un frasco termohumidificador. Para el armado de cualquier circuito de ventilación mecánica siempre es recomendable seguir la lógica del sentido del gas. Es decir, el gas parte desde el ventilador, debe acondicionarse, ir hacia el paciente y desde el paciente volver al ventilador para ser exhalado. Sigamos esa lógica. En primer lugar, vamos a conectar la rama seca en el lugar donde indica hacia el paciente. El gas sale del ventilador, ingresa a acondicionarse. El gas acondicionado sale desde el frasco, se dirige hacia el paciente, llega a la I del paciente y el gas exhalado va a ir hacia la válvula expiratoria. En el caso de este ventilador mecánico es necesaria la utilización de un sensor de flujo proximal, el cual debe ser escogido de acuerdo a las características de nuestro paciente, neonatal o pediátrico adulto. El sensor de flujo, en primer lugar, se conecta proximal al paciente en la I del circuito ventilatorio. Y en este caso, las conexiones van a estar diferenciadas, una transparente y una azul, las cuales deben ir hacia el ventilador mecánico de acuerdo a las mismas características. La azul y la transparente va a la blanca. Una vez que ya hemos armado el ventilador mecánico, vamos a la instalación y a su configuración. En la unidad del paciente, este ventilador mecánico consta de una línea de oxígeno de alta presión,
una línea de aire de alta presión. Y además de esto, importante, el suministro energético del ventilador mecánico. Vamos a encender el ventilador mecánico. Cada ventilador mecánico tiene pruebas de configuración que son diferentes y por lo tanto es responsabilidad de cada clínico tener en conocimiento el proceso de calibración de su ventilador. En este caso, este ventilador, ya que hemos instalado un circuito nuevo, vamos a seleccionar entonces el tipo de circuito para un paciente nuevo. En este caso estamos utilizando un circuito neonatal, ¿ya? Y debemos realizar las pruebas de configuración previa. Dependiendo del ventilador podemos encontrar pruebas que son más complejas o más simples, pero es importante seguir las indicaciones que nos muestra cada uno de nuestros equipos. En este caso, para el ventilador Hamilton G5 mostraremos las pruebas de sensor de flujo, estanqueidad y de sensor de oxígeno. La prueba de sensor de flujo. Seguimos las instrucciones del ventilador, que nos pide en este caso invertir el sensor de flujo. El ventilador nos muestra el curso de la prueba. Nos arroja una nueva instrucción de volver a invertir el sensor de flujo. Continúa el curso de la prueba. Y la calibración está aprobada. Segunda prueba, prueba de estanqueidad. Iniciamos la prueba de estanqueidad. Nos entrega la instrucción de cerrar o hermetizar el circuito del paciente. Y ahí pasó la prueba de estanqueidad. Última prueba. Sensor de oxígeno. Y esa prueba se realiza una calibración que es propia del ventilador, en la cual no vamos a tener participación. Es importante destacar de que todas estas pruebas deben ser realizadas bajo el protocolo propio de unidad, ya sea utilizando técnicas estéril, técnica limpia, de acuerdo a los protocolos locales. En este caso, a fines demostrativos, solamente estamos utilizando técnicas limpias, sin guantes y sin ningún otro medio de protección. En este video vamos a ver el armado de un ventilador mecánico de transporte junto con un circuito coaxial. Es importante considerar entonces que cada ventilador mecánico va a tener características diferentes, compatibilidades diferentes de circuitos de ventilación mecánica y que por lo tanto como clínicos debemos estar al tanto de ello. En este caso vamos a armar el ventilador Hamilton T1 que utiliza un circuito coaxial en el cual incluye la rama inspiratoria y la rama expiratoria dentro de una misma tubuladura. En este caso vamos a instalar la válvula expiratoria y la rama inspiratoria del paciente. El sensor de flujo que viene incluido en la configuración con sus dos conexiones, las cuales deben estar de acuerdo a los colores correspondientes. Una vez que ya hemos armado el circuito de ventilación mecánica, corresponden los procesos de calibración. En este caso, que es un ventilador de transporte, la conexión de oxígeno va a ir hacia un balón de oxígeno que nos permita realizar el traslado de un paciente. Además, debemos asegurarnos de que el ventilador cuente con carga en sus baterías para programar cualquier traslado. Para hacer la configuración, encendemos el ventilador mecánico. Una vez encendido, comenzamos las pruebas de comprobación. Primera prueba de estanqueidad, seguimos las instrucciones del ventilador, hermetizamos el circuito,
Y la primera prueba de estanqueidad está aprobada. Prueba de sensor de flujo. Seguimos las instrucciones del ventilador. Invertimos el sensor de flujo, idealmente con los accesorios que incorpora el circuito. Seguimos las instrucciones del ventilador. Volvemos a invertir el circuito. Y está aprobada la prueba de sensor de flujo. Finalmente, la prueba del sensor de oxígeno debe ser realizada con la conexión de oxígeno, ya sea desde el balón o idealmente antes del traslado debe ser realizada conectado a la red central de oxígeno para no gastar oxígeno desde el balón. La importancia de tener claras las configuraciones de los ventiladores mecánicos puede marcar diferencia en los resultados clínicos de la terapia. Escoger adecuadamente un circuito para el tipo de paciente, otorgar los cuidados que corresponden a la vía aérea artificial del paciente, nos permite obtener buenos resultados de terapia y evitar complicaciones. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.